Y entonces le dije, ¿qué es lo que está pasando? Entonces me explicó, mira, puso un salero, otro del otro lado, puso el pimentero en medio, me dijo, mira, tú imagínate que este es un jugador nuestro, acá está el otro, en medio está el rival. El nuestro tiene el balón, hay un rival que lo está bloqueando, este acá se lo quiere pasar a este, ¿qué tiene que hacer? Y yo, pues, no sé, moverse, muy bien, eso se llama desmarcarse. Sí. Dice, pues resulta que hay varios que no se quieren desmarcar. Sí. Y entonces yo le dije, ¿y Sí. por qué no se quieren desmarcar? Sí. ¿Por qué harían eso? Sí. Y fíjate lo que me respondió, porque hay varios que no la quieren cruzazulear. ¿Cómo están, amigos de Fútbol de Cabeza? Hoy un programa muy especial. Primero que nada voy a decir esta frase, Indivisa Manen. Indivisa Manen. Águilas La Salle, porque esa era la porra, Universidad La Salle. Indivisa Manen quiere decir siempre unidos. Siempre unidos. Lasallista, Bernardo Angulo, no sé cómo presentarte, Bernardo. Coach, así le decía yo, pero no es un coach, es un consultor, digámoslo así. Y con eso vamos a empezar, además de recordar los viejos tiempos lasallistas, ¿no? Así y los maestros que tuvimos con los cuales coincidimos. Qué ¿no? buenos momentos, ¿verdad, mi querido Ricardo? Sí. No nos tocó coincidir, no. Porque había ya una pequeña diferencia. 3 añitos. 3 añitos, pero pues nos tocó vivir las mismas experiencias, los pasillos. A ti tocó ir a las tortas del Castillo. Por supuesto, estaban ahí. Es que había de los dos lados, las dos calles, Carlos B. Cetina y la otra no me acuerdo. ¿No era Benjamín Gil? Benjamín Gil era una, sí, bueno. Sí, claro. Lasallistas. Sí. Con eso alcanza y con sobra. Eso alcanza. Bernardo Angulo, yo lo conocí en Cruz Azul. Yo creía poco, y estoy hablando por mí simple y sencillamente, en tema mental, por supuesto que es muy importante, pero no le daba tanta importancia hasta ese momento. Y de eso va a tratar este programa. Para mí, una persona fundamental en el tema mental para los jugadores. No sé cómo llamarle, consultor. Tú dinos, por favor, cuál es la diferencia entre un coaching, un consultor. ¿Por qué se les dice coach? ¿A qué te dedicas, Bernardo Angulo? Bienvenido. Gracias, querido Ricardo. Bueno, antes que nada, muchas gracias, un placer estar acá. Mira, yo me defino como un consultor en comportamiento humano, que básicamente lo que hace es trabajar con organizaciones en diferentes niveles, individual, equipos y todo el sistema, para ayudarlos dentro de sus procesos. Los procesos humanos, que es mi campo de especialidad, es todo lo que tiene que ver con gestión del conflicto, comunicación, influencia, liderazgo, persuasión, solución de problemas, formación de equipo, creación de confianza. Eso es a lo que me dedico, ¿no? Ese es, digamos, el gran paraguas. El género sería la consultoría. El coaching es una de las herramientas que puede utilizar la consultoría, pero yo me defino como un consultor. Llevo 25 años dedicado a eso. Y es un trabajo complejo que involucra, pues no involucraste solo a los jugadores, de repente íbamos con las esposas, con los hijos, hicimos dinámicas maravillosas que terminaban en una explosión de alegría. Así es. Y no sé si pueda poner un ejemplo rápido, porque creo que fue el primer ejercicio que hicimos en Cruz Azul. Nos sentaste con sillas con diferencia de 1 metro, así escalonados, con una pelotita. Así es. Aviéntasela. Y nosotros decíamos, hasta la cara de los jugadores decías, bueno, carajo, ¿qué es esto? Exacto. Tomaste el tiempo, que nadie se dio cuenta, y nos dijiste, muy bien, señores, no se le cayó nada. Ahora hay que hacerlo, y nos pusiste como 3 o una cuarta parte del tiempo que habíamos hecho. Así es. Y entonces, inmediatamente los jugadores, pum, y se caía, y pum, y no podíamos, hasta que lo logramos. Así es. Y eso generó, no sé si enfoque, ¿cómo llamarle a esa situación? Porque terminan festejando un logro que al principio despreciaban. Así es. ¿Estoy en lo correcto? No, estás absolutamente en lo correcto. Esa es una rutina. Así es. Platón decía, tú puedes conocer a una persona más en 1 hora de juego que en una vida entera de conversación. Las situaciones lúdicas, que son una herramienta, un vehículo más, no son el centro, son oportunidades muy importantes para las personas
en el sentido de tomar conciencia, hacerse cargo de sus emociones, explicitar sus personalidades y desde ahí aprender a enfocarse, a concentrarse, a vivir el aquí y el ahora. Yo siempre les decía a los jugadores, yo no sé si tú lo recordarás, hablaba yo de las 3 Cs, voy a mencionar una a cámara, las otras 2 las tendrá el público que integrar. La primera C era cuando como. La segunda, cuando voy al baño, cámbiale la C. Sí. Y la tercera, cuando hago el amor, cámbialo por una C. Son 3 Cs, 3 palabras muy cortitas. Cuando como, cuando voy al baño, cuando hago el amor. Cambiándole la C, porque es un juego ahí de palabras. Exacto, exactamente. Y que tenía como propósito, mi querido Ricardo, enfocar la energía y practicarla. Ese es el secreto de muchas cosas en la vida, no solo en el deporte. Hijo, es que es tan profundo y aquí sí, créeme que muchas veces no preparo el programa porque me gusta improvisar, porque me gusta, aquí sí, y de verdad, en Santos, trabajaste en Santos. Cuando yo llego a Cruz Azul, tú ya llevabas un par de meses o algo así. Yo llegué en marzo del 2018. Y tuvimos una plática, yo así como muy, espérame tantito, de qué se trata esto. Muy cuidadoso. Y acabé fascinado, pero tú ya traías una experiencia en Santos muy importante. Sí, ¿no? sí, fíjate que en Santos estuve 6 años, 2011 a 2017, finales de 2017, y fue una experiencia espectacular. Ahí fue como me estrené en el mundo de lo deportivo. Y ganaron campeonatos. Claro, por supuesto, varios campeonatos de liga, de copa, campeón de campeones, incluso uno contra América. Y mi experiencia, llevo 25 años dedicado a esto, pero trabajando con empresas, ahí fue cuando empecé en el mundo deportivo. Yo llegué por un amigo muy querido, Paco de Dios, que era el director de marketing, él me llevó con Alejandro, ahí empezaron las conversaciones, y yo tuve una experiencia espectacular en Santos. Es un club al que quiero mucho y le estoy muy agradecido. A ver, Bernardo, porque ahorita dije y ganaron campeonatos. Entonces, lo más fácil es decir aquí, es que contraten a Bernardo Angulo y el equipo va a ganar campeonatos. No. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Qué logras con los jugadores? Que de repente la palabra gestión yo lo utilizo mucho porque los técnicos tienen que gestionar bien los egos, el mal humor, la competencia deportiva. ¿Qué haces tú para generar ese entorno positivo y que el jugador salga más liberado de la cancha y se desarrolle dentro de la cancha de mejor forma? Me gustaría que lo explicaras tal cual. Sí. Mira, lo primero que me gustaría precisar es que el trabajo mental como consultor, como coach, como un psicólogo deportivo, que yo no lo soy, pero conozco a muchos y forman parte del equipo de Ángulo Cero, que es el colectivo que yo dirijo, es una parte, es un engrane en la gran maquinaria de un objetivo deportivo, ¿no? Hace un par de semanas estuve con el burro Van Rankin hablando justamente de cultura deportiva, y una de las cosas que le decía yo es que el trabajo mental es algo que es necesario, que suma valor, pero me parece que el resultado en el campo de lo deportivo, no importa, estamos hablando de deportes individuales o colectivos, es la suma de múltiples esfuerzos. Esta es una de tantas cosas que eleva las posibilidades y el factor de éxito. Tú me oíste decírselo a un dueño directivo de un club de fútbol, que le dije, yo no te aseguro ser campeón a tu equipo, eso sería faltarte el respeto a ti, sería engañarte, y quien te ofrezca eso te está mintiendo, pero lo que sí hacemos es elevar las posibilidades, aumentarlas, multiplicarlas. Alto ahí. Eso pasó en Chivas, después de haber trabajado en Cruz Azul. Así es. Alguna vez fuiste a Chivas, te invité y me encantó lo que hiciste porque era un partido muy difícil. Ese partido, porque nada más estuviste una vez. Una vez estuviste en Chivas y ese partido específicamente se ganó. Y se ganó de visitante. Contra el campeón. En un León que venía con una inercia brutal y espectacular. ¿Lo puedo platicar tal cual? Por favor. Escuchen, por favor, y quiero que pongan mucha atención porque voy a hacer hasta la cara que hacían los jugadores. Vucetich, que era el técnico de Chivas, allá como a unos 5 metros. 5 metros 6 más o menos. metritos, con una cuerda, y yo del otro lado con una cuerda, dándole vuelta a la cuerda. Así es. Y los jugadores, cuando agarramos la cuerda, de verdad, así, como diciendo... ¿Me regresaron a primaria o qué pasó? O sea, como despreciando. Así es. ¿Qué es esto? Así es. A ver, muchachos, por favor, cada vuelta pasa un jugador, sale. Pasa un jugador, sale. Pasa un jugador, sale. Y todos así, una cara de desprecio.
Pasa uno, el tercero se tropieza. No, y luego entraron dos. Luego se descoordinaron. Luego se tropezaron. Y no podían, y no podían, hasta que pudieron. ¿Qué pasó cuando pudieron? Una explosión impresionante de alegría, de festejo, como si hubieran ganado un campeonato, por algo que al principio despreciaban. Con unas caras así como diciendo, ¿qué onda? ¿Qué provoca esto para mí? Y quiero que lo expliques tú, porque tú eres el especialista. Enfoque, o sea, no puedo, ¿cómo que no puedo? Hasta que pueden. Sí. ¿Estoy en lo correcto? Estás absolutamente en lo correcto. ¿Qué es eso, una dinámica? Sí, por supuesto, es una dinámica de las miles que pueden existir. Aquí es importante transmitir y comunicar que lo que verdaderamente importa es el contexto que tú le das a un ejercicio de esa naturaleza. Es decir, el ejercicio desprovisto de contexto pues es una dinámica de playa, un GO de playa, lo puedes hacer y te diviertes. Sí. Lo puedes hacer en una fiesta infantil y es súper ameno. Pero verdaderamente lo relevante es lo que sucede antes, durante y después. Es decir, el contexto lo que establece es un propósito y sentido de cualquier ejercicio que tú vayas a hacer. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con ese ejercicio? Chivas, hasta donde yo recuerdo, porque solo estuve en esa ocasión, venía de un momento deportivo bastante complicado. Bastante complicado. Entonces, entender esa parte es lo primero que el consultor tiene que hacer. Tiene que decodificar el momento, la circunstancia, la situación que vive la organización, que vive el equipo y entender qué ejercicio, que puede ser de orden experiencial, puede ser de orden afectivo, de orden estratégico, de orden físico, qué ejercicio es el que puede destrabar una situación de duda, de escepticismo, de falta de confianza. Este ejercicio está diseñado justamente para que no se logre de manera fácil, pero que cuando se logre haya una explosión de energía. Ese mismo ejercicio lo hice en Las Vegas con Cruz Azul, con Robert Siboldi, antes de que ganáramos la primera Leagues Cup, que le ganamos a Tigres en Las Vegas. Y lo hicimos la noche anterior, ahí en el Velayo, hicimos el mismo ejercicio, Robert de un lado, no recuerdo el otro lado quién estaba, y los jugadores pasaban y pasaban. Lo hice con Santos, lo hice con Mazatlán, y cuando los jugadores lo logran, la explosión que tuviste es casi matemática, axiomática. Sucede porque sucede. ¿Por qué razón? Porque primero, la aproximación es que lo pelucean, esta babosada, claro, qué tontería. Lo pelucean. Sí. Pero cuando empiezan a descubrir que les cuesta trabajo, hay equipos que me han llevado una hora y media y no pueden. Y claro, yo los reto, yo pico su sentido de orgullo. Bueno, no se preocupen, el otro día un grupo de ejecutivas que no están en alta condición física lo logró en menos tiempo, pero pues ahí como que, y como no lo vamos a lograr, cabrón, lo tenemos que hacer. Y finalmente los voy llevando a que lo logren sin hacer trampa. Es el fair play llevado a un ejercicio, o las reglas de un ejercicio que conectan con el fair play. Queremos que metas goles, pero no queremos que los metas a cualquier costo. ¿Cuánto dura? Porque eso es importante. O sea, depende. A ver, yo te estoy hablando por la experiencia. Esas cositas que ya platiqué, la de la pelotita, esto, nos duraron para ganar 2, 3 partidos para que el equipo se enfocara. ¿Cuánto dura, Bernardo? ¿Y cómo se puede salir? No sé si hay un problema en la noche con los jugadores, si pasó algo. ¿Qué tiene que pasar para que dure? Me encanta tu pregunta, porque aquí entramos entonces ya al campo de la consultoría organizacional. Tú puedes hacer intervenciones que tengan como propósito revivir al muerto, una inyección de adrenalina al corazón, que es lo que haces antes de un partido. Va a funcionar matemáticamente, es difícil, pero en mi experiencia te puedo decir que casi siempre funciona, porque es inyectar al equipo de un aire distinto, una mentalidad diferente. El problema es que su impacto es limitado, va a durar un ratito. Tú tienes que entender una intervención con un equipo, con cualquier organización, como parte de un proceso, como parte de un todo, en donde hoy puedo utilizar un ejercicio de ese tipo, pero mañana llevo un speaker, pero al día siguiente yo doy un tema, o llevo una orquesta en vivo y genero una reflexión acerca del valor de la coordinación, de la sincronía, ¿no? De la confianza en el director, pero al rato podemos hacer una visita a un orfanato, o podemos hacer, como se hizo en Cruz Azul, este ejercicio maravilloso, cuando ganamos, ¿te acuerdas? El torneo de Copa contra ese Monterrey. iba yo.
¿El de la familia que vamos construyendo las cosas o cuál te refieres? No, me Hicimos refiero muchos. al que se hicieron reproducciones de la medalla de campeón. Ah, sí, por supuesto. No, eso fue maravilloso. O sea, ese es un ejercicio inspirado. Tú fuiste el que lo puso, se generaron toda una serie de condiciones. Esa es una pieza, es otro ejemplo de lo que hacer. O sea, ¿quieres platicar de ese ejemplo? Me pareció Bueno, es que maravilloso. es tan sencillo como que, a ver si nos referimos a lo mismo. El equipo gana, Sí, festeja, medallas, trofeo, así champaña, es. Así es. y al otro día o a los 2 días le está poniendo el jugador al jardinero que tiene la cancha en perfectas condiciones, al cocinero que tiene la comida, desayuno y comida en perfecto estado. Llegas al vestidor, está limpio tu vestidor y tu ropa está planchada. Al utilero. Lisa, al utilero. Entonces el jugador es el que le pone la medalla, entonces un reconocimiento al trabajo de todos. Así es. Y sobre todo, mi querido Ricardo, y eso es algo que me parece muy importante, es generar la conciencia acerca del valor de lo sistémico, que es algo que nos está faltando en el fútbol, en todos los niveles. ¿A qué te refieres con sí, sistémico? Lo sistémico tiene que ver con que el individuo entienda que él forma parte de algo más grande que él mismo. Digamos, a nivel de análisis deportivo, tú revisas a un jugador cuántos goles ha metido, pero también ver las asistencias. Claro. Pero detrás de esa asistencia hubo otra y otra y otra y una serie de cosas que derivaron en ese gol que se metió. El problema es que estamos acostumbrados a privilegiar, a premiar y a señalar al que mete el gol, pero no a todo el sistema. Entonces, de pronto, si tú tienes una estrella anotadora, la sensación que desgracias a mí este equipo es lo que es. Y eso me parece que es una imprecisión que genera, primero, mucho resentimiento en los que no tienen visibilidad y genera una percepción parcial y equivocada del que sí la tiene, de que él es el protagonista. Por eso hace rato que me preguntabas, oye, el papel de lo mental, ¿qué tan importante es? Es una pieza más. ¿Qué tan importante es? Muy difícil medirlo, pero rituales como el que se hizo esa vez es importantísimo porque fíjate, se puso una tarima de 2 niveles, un templete, ¿no? Atrás, Cruz Azul, campeón de Copa, ¿no? Se mandaron a hacer la reproducción de las medallas, se formaron los jugadores en 2 filas y pasaban cada uno de los integrantes del club, todos, secretarios, cocineros, seguridad, utileros, limpieza, todos. Se paraban frente a un jugador, te ponían tu medalla y te decían, gracias a ti, ganamos. Puta madre, imagínate lo que eso significa. Se daban una vuelta, se ponían enfrente de las 2 líneas de jugadores, el fotógrafo del club les tomaba una foto y creo que se le regaló a cada persona su fotografía. Y el discurso, ¿te acuerdas que lo preparamos? Claro, que lo trabajamos. Porque le dimos mucha importancia. Ahí ya te fuiste incluso mucho más profundo, porque ahí te fuiste del jugador al jardinero, cocinero, el que sea, y después a la familia. Así es. Y asegúrense, decía el discurso, de cuando lleguen a su casa agradecerle a su familia, porque, o sea, ese yo es mucho más profundo, porque entonces un logro deportivo atañe a los jugadores, a toda la institución. Así es. Hicimos un escudo en medio campo, el escudo de Cruz Azul, ¿te acuerdas? Sí, y con un dron tomamos la foto. Sí. Tratamos de hacer el escudo de Cruz Azul y estaban fuerzas básicas, entrenadores, directivos, jugadores, secretarias, jardineros, cocineros, todo el círculo de Cruz Azul. Así es. Precioso. Hicimos un mural, que yo no sé si siga todavía en el comedor, en el que participaron todas las familias. ¿Te acuerdas? Tú ibas con Pati, tu esposa. Ahí tengo fotografías de ustedes haciendo todo. La parte que les tocaba. Cada uno iba haciendo lo suyo y se montó de nuevo para generar conciencia sobre lo sistémico. Entonces, fíjate, a veces se tiene la impresión de que la gente que trabaja en temas mentales lo que va a hacer es llegar al vestidor antes de un partido y vamos, somos hombres o payasos y bla, bla, bla. A ver, ¿eso sirve? Sí, sirve de que sales del vestidor al túnel y a la cancha y ahí a lo mejor se te acabó. Sí. El secreto es trabajar en el corto, mediano y largo plazo. Claro, si estás en una situación de dificultad, se necesita una inyección de adrenalina al corazón para revivir al muerto, pero eso no es suficiente para que gane un campeonato, ni para que se genere una cultura de años que trascienda y que vaya más allá del equipo que en ese momento está configurado. ¿De qué hay que acompañarlo? Me estás diciendo que eso dura un lapso, pero tu equipo de trabajo, tú no eres Bernardo Angulo. No soy yo. Es una institución que tienes gente. Así es. Porque nos llevabas a pláticas, nos hacían dinámicas. Un día mi familia acabó cargándome a mí y a los jugadores, las esposas, cosas maravillosas, cosas que para mí son nuevas y que realmente generaron
Bueno, generaron... mística. A ver, es difícil decirlo, pero en un año ganamos 5 títulos. Ganamos una Sub-15, ganamos Leagues Cup, ganamos la Copa, ganamos la Supercopa y perdimos la final de Liga. Así es. Un trofeo más chiquito, digamos, Así es. un trofeíto. Exacto. Pero fueron 5 trofeos en un año. Así es. Y no fue por eso, fue por eso, por lo otro, por lo otro, por lo otro y por muchas cosas. Pero esto fue fundamental. Se hizo, ahora sí, Bernie, porque a veces se dice una familia. Se hizo una familia. Así es. Se hizo una familia, estaban las involucradas, las esposas, los hijos, los jugadores, los directivos y todo el personal de la institución. Así es. ¿Cómo así lograste eso? Fíjate que yo, cada que he llegado a trabajar con un club, planteo una premisa al dueño, al presidente. O sea, puedo llegar por diferentes personas, pero siempre una de las peticiones que yo hago es a mí quien me tiene que contratar es el tomador último de decisiones. Y cada que yo me siento con él le digo, yo sé que vine por fulano de tal, lo agradezco, pero el que me va a contratar es usted. Y si usted está dispuesto a participar en los ejercicios a los que yo lo convoque, no le voy a dar mucha lata, pero a los que yo le convoque, va, yo le entro, si no, no. Si no es una tomada. El licenciado Billy Álvarez estaba 5 sentado. veces él estaba Estaba ahí. Y cada vez que yo le escribía me contestaba de inmediato. Sí, Bernardo, cuenta con ello, yo voy. Siempre que Y lo todavía se convoque. quedaba a cenar con el equipo, ¿te Por acuerdas? supuesto. Y eso lo aprendí con Alex Irarrágorri en Santos, que siempre que yo platicaba con él, era el primero, el más puesto, su equipo directivo, Pepe Riestra, que ahora es el presidente de Atlas, estaba ahí metido. O sea, toda la gente verdaderamente estaba comprometida. Cuando yo descubro que hay dudas, hay escepticismo, prefiero no entrarle, mi querido Ricardo. A ver, Bernie, vamos a entrar a un tema delicado, no delicado, delicado más bien para mí, ¿no? Tú me dijiste, quiero que lo digas a las cámaras, el director técnico era Pedro Caiciña, una muy buena persona, Un amigo muy trabajador, querido para muy mí. profesional, de un carácter muy fuerte. ¿Cómo no? Tú vas Yo a lo decir- conocí, bueno, yo lo conocí como su coach primero en Santos, justamente por esta parte de la explosividad. Bueno. Y esto está dicho por él en las cámaras, y o sea, no es ningún secreto. y defíneme a mí, no sé cómo sea yo, tú vas a decir cómo soy yo, y tú me preveniste, me dijiste, cuidado, Ricardo, porque hay 2 bombas aquí que pueden explotar. Quiero que lo platiques, por favor, para no platicarlo yo. Tuvimos un problema, Pedro Caiciña y yo, casi llegamos a los golpes. Casi. Explica todo tú porque tú lo viviste, por favor. Primero hablando de mí y hablando de él y qué podría pasar. Sí, mira, la mirada que yo tengo, el día que sucedió esto, yo iba llegando al club, de repente me entero que hay una reunión en el auditorio que había del club, alguien me pasa el dato, me acerco, ¿puedo pasar? Sí, había ahí algunas indicaciones, ni siquiera recuerdo qué era lo que se estaba platicando, termina la reunión, nos vamos al campo, había entrenamiento ese día, la prensa estaba hasta atrás, recuerdo, estábamos no en la cancha que estaba luego. En la tribuna y nosotros estamos en la cancha 2. En la cancha 2, exactamente. Y creo que eso ayudó mucho, porque Muchísimo. si no, quién sabe qué hubiera pasado. Qué bueno que no se enteró la prensa. Exacto. Que ni se vaya a enterar. Exacto. Douglas Sloan, que era el director de comunicación, recuerdo que les dijo, oigan, señores, calma, compostura, está la prensa, ¿qué imagen vamos a dar del club? Sí, ¿no? sí. De hecho, esa diferencia creo que fue el principio Del fin. del fin. Del fin en Cruz Azul. Para Pedro y para ti. Sí. Y yo recuerdo que hablaba con los dos y les decía, señores, por favor, tienen que dirimir sus diferencias, son las cabezas. Y a ver, yo creo que cada uno de los dos intentó a su manera, pero pues eran 2 posiciones que yo creo que lo sucedido en aquella ocasión, mi querido Ricardo, y tú me corregirás, no sucedió ahí. Yo creo que venía un poco ya de atrás, diferencias de criterios. ¿Tú cómo lo viviste? Yo salí de la oficina, no veo a nadie en la cancha para ver el entrenamiento. Sí. Entonces empiezo, están en un salón. Sí. Entonces ya cuando salen los jugadores, yo ya estoy en el palquito esperando. Sí, esperando dónde están y todos. y me quiero acercar con Pedro Caiciña para que me dé una explicación por qué no fui requerido a ese evento donde el equipo se iba a juntar previo a partidos importantes, en un tema importante, donde quería yo estar, con todo el derecho como director Por deportivo, supuesto. estar enterado de todo lo que está pasando para gestionar al grupo. No tengo por qué avisarte. Esa fue su respuesta muy dura de entrada. Sí. Cuando me acerqué de buena forma, en buena onda, oye, ¿qué pasó? Que se juntaron. Sí, no tengo por qué invitarte a todas.
Y ahí explotamos, nos encaramos, nos pusimos muy cerca, casi nos damos un beso. Casi se da eso. Y los auxiliares luego nos pararon, me subí al palquito, me seguimos diciendo cosas. Sí, yo a él, a mí, desde arriba, hasta que me volví a bajar, ya para prácticamente agarrarnos a golpes. Esa es la realidad. Sí. Nos calmaron ya entre todos. Y después tuvimos varias sesiones contigo, tanto yo creo que él como yo, para tratar de alguna forma de... Así es, pero ya no fue posible solucionar. Ya era en un momento también donde el equipo ya no venía tan bien como había sido el logro anterior. Así es correcto. Yo creo que también había mucha presión en la parte deportiva. Pero sin duda, cosas maravillosas. Y ahí me di cuenta de la importancia del tema, lo voy a llamar mental, el tema mental del futbolista. Y de hecho te voy a decir una cosa, querido Ricardo, yo creo que tú hiciste una transición bien interesante de ser, yo diría, bastante escéptico al tema de lo mental antes de que nos conociéramos en Cruz Azul, a volverte un convencido y un promotor de esa parte. Yo vi tu evolución, porque de hecho, cuando anuncian que yo llego al club, que justamente creo que Cruz Azul acababa de perder con Querétaro, había mucha presión porque no se dan los resultados, recién llegó Caixinha, alguien le dice, oye, pues, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Tienes un gran equipo, tienes jugadores, tienes todo el respaldo, ¿qué sucede? Es la parte mental, y él hace un comentario de, sí, ya lo vamos a trabajar, voy a traer al que fue mi coach en Santos y me ayudó allá, y entonces ahí es cuando se empieza a hablar del coaching. Antes de eso no se hablaba nada de coaching. A ver, una pregunta importante para mí, y creo que para todos. Niños, somos niños, me encanta el fútbol y juego y me divierto y me río y me burlo a 4 y meto 3 goles. Y luego voy creciendo y en la universidad y lo mismo, disfrutas y lo vives y te concentras incluso. Y luego ya llegas a profesional y entonces ya hay gente en la tribuna, ya hay cámaras. Ya traes la verde. Así es. Ya traes el escudo nacional, ya estás en un mundial y te cagas. O sea, literalmente. Y entonces ya me das la pelota y te la regreso y no quiero la pelota y te empiezas a poner nervioso. Y entonces esa presión que ya existe al ser profesional te destroza la carrera. Cuando tú de niño disfrutabas jugar fútbol, aquí ya no lo disfrutas, lo sufres. Esa es para mí la importancia del tema mental hoy. ¿Cómo poder hacer, estando acá, con la mentalidad que tenía yo acá de disfrutar, de reírme? Lo apliqué y me funcionó. Yo me acuerdo cuando llegué a Chivas, viniendo de América, una presión terrible. Todo el estadio chiflándome, viene del rival. Y ahí es donde realmente aproveché muchas cosas y dije, bueno, tengo 2 cosas. Una, cagarme y hacerme chiquito. Y la otra es, venga, les voy a demostrar a todos, me van a acabar aplaudiendo. O sea, acabé con esa mentalidad, gracias a Dios, gracias a una buena preparación. No lo sé, porque yo no sabía de coaching cuando jugaba. ¿Cómo lograr eso? Para mí es lo más importante. Para mí sería el tema más importante de un futbolista. Bueno, fíjate lo que te voy a decir. Yo me dedico a lo que en el mundo, en la industria de la consultoría, se conoce como habilidades blandas, soft skills, que se contrasta con las habilidades duras, las hard skills, que son las habilidades técnicas. En el pasado, cuando las organizaciones me contrataban, me decían, bueno, Bernie, vamos a hacer este ejercicio, vamos a reunirnos en nuestro offsite, en Valle de Bravo, en Avándaro, donde sea, vamos a trabajar la parte dura y después ya entras tú con lo blando. Así, pero lo decían con un tono un poco displicente, como ya entras con juegos y cantos. Con lo menos importante. Hay lo menos importante. Te voy a decir algo de lo que estoy convencido cada vez más. Toda esta revolución digital, tecnológica, que se ha manifestado a través de la inteligencia artificial, lo que está poniendo sobre la mesa es que la educación como la conocemos está a punto de desaparecer y tendríamos que migrar justamente a las habilidades blandas. Explico por qué. Yo en mi teléfono a ChatGPT le puedo preguntar lo que sea, dame el guión para una entrevista, elabora el obituario que vamos a poner por la muerte de la abuela, elabora tal cosa y te lo da en segundos. Pero lo que todavía, y fíjate cómo lo digo, todavía no va a sustituir es tu capacidad de conectar con el ser humano. Hoy a los chavos, y ahí contesto tu pregunta, se les tendría que estar enseñando desde la escuela a solucionar problemas,
a colaborar, a comunicar mejor. El que yo pueda hablar no significa que sepa comunicar. La clave de la comunicación no es tanto lo que hablo, sino mi capacidad de escuchar, y no es escuchar de cualquier manera, es escuchar activamente. Tendríamos que enseñarles a los chavos a hacer negociaciones, a solucionar conflictos. Eso es lo que tenemos que enseñarles. Tú probablemente tuviste este regalo de estar hasta la preparatoria, pero yo me pregunto cuántos futbolistas no se tienen que ir de su casa o salen de su casa antes, Ricardo. Con diferentes circunstancias. Con diferentes circunstancias. Y el sistema familiar te va dando muchos elementos de apoyo. Entonces imagínate un chavito que a los 13, 14, 15 años sale del sistema familiar, que habría que preguntarse si es lo suficientemente robusto para darle esa formación emocional y afectiva, y de repente está viviendo en la casa de un club, viviendo entre sus pares, y si tiene suerte con un adulto que tenga dos, tres dedos de seso, de sentido común, de corazón, que lo cobije y lo acompañe, porque si no, pues crece a la buena de Dios. Entonces se vuelve particularmente importante darles a los chavos, particularmente en el fútbol, herramientas blandas desde el principio, porque una de ellas es justamente la resiliencia, la capacidad de recuperar. Bernie, hoy los jugadores traen acá un aparatito GPS, con su brasier, termina el entrenamiento, cuánto corrió, cuánto caminó, todo. Desde en la mañana, incluso cuestionarios que le mandan al nutriólogo para ver el tema de cómo. Hoy se desayuna y se come en la institución prácticamente después del entrenamiento. Entonces ya tienes controlado el trabajo y el tema de descanso, alimentación y trabajo. El descanso no tanto porque se van a su casa y tú no sabes qué hacer. Sí. Y siempre lo menciono en las pláticas cuando me invitan a charlar, ¿no? La tecnología hoy te dice casi todo, pero no te dice cómo estás. ¿Te peleaste con la novia? Así es. ¿Se murió tu abuelita? Así Eso es. no te dice aquí, este cuate se le murió la tía a las 3 de la mañana, no te lo dice. Así Entonces, gestionar a la persona me parece fundamental. Es ¿Cómo fundamental. estás? ¿Cómo te sientes? ¿Tuviste un problema? Eso no te lo da la tecnología. Bueno, yo te voy a decir otra cosa que tú no me dejarás mentir. Esta es una hipótesis personal. Yo creo que las finales en muchos se ganan y se pierden, sí por el desempeño en la cancha, pero no sé si más por lo que sucede en la banca. Una mala gestión de la banca, mi querido Ricardo, y conste que yo de fútbol no sé mucho, hablo desde la parte de comportamiento humano, va a derivar en muchas cosas invisibles que de repente no se ven. O sea, ¿A qué te refieres? Sí, ahí ¿Las te va. decisiones del técnico No, o el no, comportamiento? la energía, el comportamiento del que está en la banca, que quiere jugar y que no sale a jugar. Ayer, bueno, hoy oí la entrevista que le hacías a Miguel El Piojo Herrera, Sí. y que hablaba de Miguel Mejía Barón y de que lo había convocado y que si jugaba y no jugaba. Sí. Y él recuerdo, y corrígeme si me equivoco, pues dijo, hasta la fecha no me hablo con él porque él me prometió una cosa y no la cumplió. Dijo eso aquí, sentado en esa silla, ¿no? Eso produce un impacto emocional. El jugador quiere jugar. Y cuando no juega hay una energía contenida que si no está bien gestionada, mi querido Ricardo, va a tener una repercusión. ¿Esa energía? Pues claro, ¿Esa energía contenida. vuela en el aire? ¿Dónde anda? ¿Cómo le llega al que sí está jugando y cómo le llega o cómo impacta en el equipo? Me encanta la pregunta porque me parece que lo que sucede es que queda o atrapada o queda o sale pero de una forma disfuncional. Sale en grilla de pasillo, en grilla de vestidor, en escepticismo, en duda. O puede salir enfocada, vamos, ánimo. Mucho del trabajo que he hecho con los jugadores es cuando estás embancado, tú también tienes una responsabilidad desde ahí. O sea, no solo tienes que trabajar con el jugador que está en la cancha, tienes que trabajar con el que está embancado y que está encabronado porque quisiera jugar y por la razón que sea, no lo está haciendo. Y ese encabronamiento mal gestionado se puede volver veneno para el equipo. Hijo, cuántas cosas. Fíjate lo que te voy a decir, no voy a decir nombres. Pero a mí un jugador me dijo, a mí el técnico me tuvo sentado mucho tiempo. Y el día en que me saca a jugar a la final dije, ah, sí, cabrón, pues ahora vas a ver. Y salí más o menos a caminar más que a correr. En una final. Pues sí, que perdimos. Fíjate lo que te estoy diciendo, Ricardo. Tú recordarás también que te platiqué esto. En un partido Cruz Azul América, entra un jugador y quedamos 0-0. Entra el jugador y le empieza a meter una madriza a sus compañeros. No es posible, qué falta de huevos, de compromiso, Yo de nuevo no sé de fútbol, yo sé de comportamiento humano. Yo no tengo que saber de minería, de finanzas, yo tengo que saber de esto, de qué mueve a las personas. Y recuerdo que yo oía la regañada y me acerco con otro jugador y le digo, oye,
A mí me parece que jugaron como locos. Yo los veía correr como gallinas sin cabeza. ¿Por qué los regaña y les dice que jugaron sin corazón? Dijo, no, Bernie, no te confundas. Una cosa es correr y otra cosa es entregar el corazón. Y me recordó, acuérdate el GPS que tenemos atrás. Totalmente. Sabes tú, terminando el partido, quién corrió más, cuánto corrió. Hay muchos que corren mucho, pero que no entregan el pecho. Y esto te lo platiqué después a ti y voy a recordar lo que tú me dijiste. Y entonces le dije, ¿qué es lo que está pasando? Entonces me explicó, mira, puso un salero, otro del otro lado, puso el pimentero en medio, me dijo, mira, tú imagínate que este es un jugador nuestro, acá está el otro, en medio está el rival. El nuestro tiene el balón, hay un rival que lo está bloqueando, este acá se lo quiere pasar a este, ¿qué tiene que hacer? Y yo, pues, no sé, moverse, muy bien, eso se llama desmarcarse. Sí. Dice, pues resulta que hay varios que no se quieren desmarcar. Sí, entonces yo le dije, ¿y por qué no se quieren desmarcar? Sí. ¿Por qué harían eso? Sí. Y fíjate lo que me respondió, porque hay varios que no la quieren cruzazulear. Échate esa trompa, No, eso, cuando yo te lo platico a ti, yo no sé si recuerdas lo que tú me dijiste. Te quedaste así. Se llama línea de pase. Así es. O sea, yo tengo libre aquí para darle la pelota a él directamente, o sea, se la doy. Él se movió para que yo se la diera. Yo te doy la pelota a ti y yo tengo la obligación de desmarcarme para darte una opción a ti. La responsabilidad de tener la pelota ahora es tuya, tú la tienes. Yo te tengo que dar opciones para que descargues. Entonces yo me muevo. Pero ¿qué pasa si no me muevo? Mejor te doy la pelota, es tu problema y yo me pongo en un lugar obstruido por un rival para que no haya línea de pase y no me puedas dar la pelota. Y eso sucede. Fue lo que claro. Claro que sucede. Estoy nervioso, no quiero el balón, no quiero la responsabilidad, estoy cagado. Cagado. Esa es la palabra, Así hay que decirla tal cual. Así es. ¿Sí? Era una de las... Cuando traes toda la... A eso me refería yo con la pregunta que te hice. ¿Cómo puedo no cagarme y disfrutar el fútbol como lo disfrutaba de niño? Cuando tú logras eso, triunfas. Y logras jugar selección y mundiales y disfrutar el fútbol no se sufre. Se tiene que disfrutar. Totalmente. Y fíjate lo que te voy a decir, yo no sé si lo recuerdas. Cuando yo te platiqué esto, te dije, oye Ricardo, fíjate lo que acabo de descubrir. Entonces recuerdo que abriste unos ojotes y me dijiste, Bernie, ¿quieres oír algo peor? Hay varios que estando desmarcados, cuando ven que se marcan. Claro. O se salen en la posición de centro delantero, es que no hay centros delanteros. Padecemos mucho los centros delanteros. Muchos. El ser centro delantero, yo siempre digo que el fútbol se juega con 9 y 2 especialistas, el portero y el delantero. Su contrato lo tiene que firmar metiendo goles y que no le metan. Los demás, pues qué buen rendimiento tuviste y nada más. Güey si no mete goles, afuera. No. Entonces, es especialista y está en una zona de la cancha donde hay poco tiempo y poco espacio. Tiene que aprovecharlo. Un consejo que me dio Enrique Borja algún día, aprovecha el segundo que tienes de ventaja, pues tú no sabes para dónde me voy a mover. Yo hago así, tú no sabes si voy para allá o para atrás. Entonces yo te finto, ese segundito en el que tú reaccionas para marcarme, si lo aprovecho bien, te voy a ganar. Si no lo aprovecho bien, te va a dar tiempo para marcarme. Entonces, sí, totalmente, te cagas, te asustas, te escondes, pero eso te dura 2, 3 juegos y a la chingada. Exactamente. Fuera. Parte del entrenamiento mental es justamente abordar los miedos, su origen, y a veces el miedo es muy remoto, es muy lejano, y por supuesto abordar la capacidad de remontar ese tema. A ver, Bernie, un tema importante. Yo siempre he dicho el descanso, la alimentación y el trabajo. Hoy los técnicos citan a los jugadores, desayunan, vestidor, gimnasio, cancha, gimnasio, vestidor, comida y casa. Lo que no puedes controlar es el descanso. Así es. Entonces, leía yo el otro día un estudio de algunas universidades en Australia, en Estados Unidos, no recuerdo bien, de la importancia del sueño, la importancia de descansar bien. Te da estar más atento, mejor físicamente, no sé si mentalmente. ¿Nos puedes dar alguna explicación de de la importancia que tiene el descanso? Sí, fíjate que justamente estando en Cruz Azul yo recuerdo que terminaban de repente de desayunar los jugadores y pues ¿dónde está fulano? Pues se fue a dormir y está dormido. Yo decía, oye, pero estas horas, yo al principio no lo entendía, hasta que después entendí y de ahí soy un promotor de la recuperación a través del descanso, el sueño. Yo creo que el concepto central de recuperación, porque en la recuperación se gestan muchos de los procesos
procesos de regeneración celular del cuerpo, ¿no? De estabilidad, de calma, que te permiten justamente, no solo, por ejemplo, cuando haces ejercicio, tú tienes que hacer descansos, ¿no? Porque si vas diario al gimnasio, pues, el músculo no va a crecer, pero de la misma manera el rendimiento a nivel deportivo no va a ser el mismo si tú no descansas, si tú no duermes. Importantísimo. Es fundamental. Bueno, hablando de descanso, pásame una almohadita. ¿Y hay para mí? Sí, póntela ahí atrás. Ponle una ahí atrás. Sí, regálame una. Perfecto, mi almohadita, a ver. Para que descansemos bien, mi querido Bernie. Sensacional. Porque vamos a entrar a temas más específicos. Yo no soy especialista. Yo lo dije, yo no. Pero tienes una sensibilidad muy aguda. A ver, preparé unos temas: mentalidad ganadora, cultura organizacional y éxito, momentos de crisis, desarrollo de liderazgo, que creo que son importantísimos, Bernie, y que quiero que los toques tú porque es tu especialidad y los ataquemos de lleno, brevemente, porque son muchos. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Mentalidad ganadora. Llega Bernardo Angulo a trabajar en una institución. ¿Qué haces? Déjame ponerlo así. Yo creo que son la conjunción de múltiples pasos. No hay una solución ni una estrategia única. Pero déjame hacer un esfuerzo, por lo menos a nivel de, digamos, de lo deportivo, de lo que pasa con los jugadores, para ponerlo sobre la mesa. Foco. Lo primero que tenemos que entrenar en ellos es el foco, la capacidad de concentrarse para estar en lo que deben estar, nuestras Cs. Cuando como, cuando cago, cuando lo otro. Nuestras Cs. Estoy metido en lo mío. Lo segundo es la parte de la unidad, esta conciencia de lo sistémico de lo que te hablaba. Uno tiene que ver con la capacidad que tienen que desarrollar los individuos, el foco y la concentración, pero la unidad tiene que ver con esta conciencia extendida que hace el sistema para integrar la idea de que no están solos. Puedo ser un integrante muy valioso, quizás el más valioso, pero solito no puedo. Pero tú y yo somos centros delanteros y competimos por un puesto. Exactamente. ¿Cómo lograr que, a pesar de la competencia deportiva, que es hermosa, es hermoso, te lo juro, Bernie, que llegue el momento cuando estás bien, que me traigan al que quieran, yo voy a jugar. Yo voy a acabar jugando porque yo sé quién soy y yo sé. Y entonces te generas una mentalidad así fuerte, ¿no? Sí, ¿Cómo generar eso con la competencia? Porque aparte de que somos compañeros, competimos por un puesto. Sí, me parece que desarrollando una conciencia de competencia sana, de competencia no tóxica, de entender que aún aunque seamos competidores, rivales, opositores, podemos tratarnos con respeto. O sea, no tiene nada de malo competir, particularmente en posiciones similares, siempre y cuando recordemos que lo podemos hacer de manera respetuosa, de manera dura. Alguna vez oí a Sean Fitzpatrick, el capitán de los All Blacks, el equipo de rugby de Nueva Zelanda, claro, no. Y dijo, el rugby es un deporte de caballeros. Y dije, ¡ay, cabrón! Entonces me acerqué al final con él y le dije, oye, Sean, esta afirmación me resulta interesante, trabajo en deporte, ¿por qué la dices? Dice, porque en el rugby se puede jugar rudo, pero nunca sucio. Fíjate qué cosa tan chingona. Que es muy distinto. Es muy distinto. Sí. Tú puedes jugar rudo, pero nunca sucio. Se vale que tú pelees tu posición, pero justamente parte del trabajo que tenemos que hacer nunca es a la mala, nunca deseando el mal, siempre es sobre ti y no sobre el otro. Yo me voy a elevar a mí, a mi máximo desempeño. Siempre me acuerdo en Cruz Azul nos dijiste o les decías a los jugadores, competimos por el mismo puesto, somos centros delanteros, estoy jugando yo, se hace el cambio, vas a entrar tú, ve y dale la mano a tu compañero. Así es, claro. ¿Sí? Y vamos. Y entiende que él está ansioso de entrar y tú ya jugaste, somos compañeros, somos por el mismo objetivo. Se vale jugar rudo, pero nunca sucio. Se me quedó grabado totalmente. El siguiente, mi querido Richard, fíjate, es foco a lo importante, concentración, unidad, tolerancia a la frustración. Va a haber días buenos, va a haber días malos. Tenemos que recuperar esta capacidad de remontar marcadores adversos. Hay otro concepto, es una palabra gringa, uplifting, es esta capacidad de elevarnos y desplegar una conciencia extendida sobre lo que sucede, de tal manera que seamos capaces de evaluar la situación, nuestro desempeño desde una mirada totalmente diferente. Resolución, esta determinación de no darte por vencido, y estrategia. Si te fijas, las palabras forman la palabra future en inglés. Futuro, ¿no? Foco, unidad, tolerancia,
uplifting, esta capacidad de desplegarte, resolución y determinación, y la E de estrategia. Tienes que aplicar estrategias, y hay estrategias de entrenamiento mental. Te pongo uno, la visualización. La mente no distingue entre la realidad y una recreación que tú estás haciendo. Si yo en este momento te digo mango con chile y limón, pues en este momento tú y yo ya salivamos, y salivó el equipo, ¿o no? Ya estás haciendo que sí. Tráiganse unos, por cierto. Y la mente dice, ¿y qué pedo? ¿Dónde están los manguitos? No hay. Pero fíjate, ese es el poder de la mente. Entonces, las visualizaciones, que son repeticiones mentales asociadas a un objetivo que quieres lograr, es una estrategia. No voy a entrar a todas, te pongo una. Future, foco, unidad, tolerancia, uplifting, te levantas, te despliegas como una conciencia extendida que observa todo lo que está sucediendo, resolución y estrategia. Entonces, aquí te estoy platicando de cómo lo haría con los jugadores, de una manera muy simplista que ni tú, ni yo, ni nadie que está viendo este programa lo olvide. Pero a nivel institucional es mucho más complejo. Yo, por ejemplo, cuando llegué con Cruz Azul, la primera intervención que tuve, Pedro fue el que me llevó, él fue el que me habló, me dijo, amigo, te quiero acá. Claro que sí, Pedro. Lo segundo es, ¿el presidente sabe? Sí sabe. Ok, siéntame con él. Presidente, claro, yo voy a entrar aquí, ¿usted está dispuesto a esto? ¿Usted le va a entrar? Sí. Siguiente, necesito que me siente con sus directores. ¿Por cuál? El deportivo. No solo con el deportivo, el administrativo, el de finanzas, el de logística. O sea, necesitamos subir a todos. ¿Sí? ¿Contamos con usted? Sí. Ahora siéntame con el núcleo de los jugadores. ¿Quiénes son? O sea, en un vestidor, y tú lo sabes, fuiste jugador, eres hombre de fútbol, hay un grupo y un porcentaje de jugadores que son los que mueven los hilos, la mano que mece la cuna. Y el secreto de una intervención no es llegar, ya llegué aquí a hacer un ejercicio de entrenamiento mental. Yo tengo que ir por capas, identificando con quién voy a hablar, qué voluntades necesito sumar. La cuarta de las reuniones que yo tuve fue con el núcleo de los jugadores, con los 6 que movían el vestidor. Pedro, ¿quiénes son los 6 que mueven el vestidor? 1, 2, 3, 4, siéntame con ellos. Chavos, ¿qué está pasando? Tienen todo, ¿qué sucede? No, pues creemos que es algo mental, es algo mental, es algo mental. Si lo trabajamos, sí. ¿Cuento con ustedes? Sí. Siguiente, intervención con el grupo ya integrado de jugadores. Activaciones diferentes. Cuando yo llego con Cruz Azul, llegué en la fecha 11. Cruz Azul, no recuerdo, llevaba 1, 2, 3, así el marcador o más. Llego en la 11 y nos toca jugar una semana después de 3 ejercicios que hicimos, y es cuando le ganamos 5-0 al Pachuca en el Azul, algo que llevaba años de no suceder, y de ahí como que el equipo empieza a levantar. ¿Es esa la razón? Por supuesto que no, son muchas, querido Ricardo, y por eso yo siempre digo, los que ganan, los que pierden son los jugadores. Nosotros sumamos un elemento adicional. Te voy a hacer una pregunta muy difícil, Bernie. A ver, ¿cómo se puede sentir el técnico? ¿Cómo le haces tú, más bien, para que el presidente, el director deportivo, el técnico no se sientan... ¿Amenazados? No amenazados, es que llegó y ganamos, es que ya es por él, ya es él, ya. O sea, ¿cómo ser lo suficientemente cercano y lo suficientemente lejano para que no crean que tú eres ahora el que quiere mover los hilos, que no seas invasivo? ¿Cómo te conservas? Digo, pasó un poco en Chivas, ¿no? Sí, entenderlo sí. así, o sea, te llevé, después... Ganamos y pasan cosas, ¿no? Yo quería que siguieras. A mí me encantó tu trabajo, me encanta tu trabajo. Gracias. Me encanta, porque estoy convencido y porque lo vi y lo viví. Pero quiero que lo digas tú a la gente que nos está escuchando, hasta dónde sí, hasta dónde no, cómo lo más cerca y lo más lejos del equipo. Y me encanta la pregunta que me haces, querido Ricardo, y se la dirijo a nuestro público. Me parece que la posición de los que trabajamos la parte mental, como consultores, que es mi caso, como coaches, como psicólogos deportivos, ciertamente es compleja, porque puede tocar, puede amenazar a muchas personas. Y ahí depende mucho de la capacidad, de la madurez, de lo integrado que esté un técnico, que esté un directivo, que esté un presidente, para entender que si al equipo le va bien, a él le va bien. Yo he trabajado con múltiples técnicos, hay 3 que en concreto considero mis amigos, gente muy querida. Rubén Omar Romano, tipazo con el que trabajé espectacular en Santos y luego en Mazatlán. Pedro Caixinha, que trabajé en Santos y en Cruz Azul y somos grandes amigos, y Robert Siboldi, espectacular.
ellos nunca se sintieron amenazados por mi trabajo. Porque te conocen. Porque me conocen, porque entendían que yo no era el que tenía yo que te conozco brillar. también, Tú me yo conoces, sé que querido no lo haces. Ricardo, no lo hago. Pero- No es de yo. Porque yo siempre digo, y lo estoy diciendo aquí, y lo dije hace un momento, el que gana y el que pierde es el equipo, son los jugadores. Yo sumo como suma el jardinero, Sí. el cocinero, el preparador Sí, físico, sí. el utilero, ¿sabes? Es un engrane más decir que gracias a mí ganaron. Por eso yo, cuando alguien me dice, ¿y tú nos aseguras si te contratamos que vamos a ganar? No, ni madre. Yo lo que voy a hacer es multiplicar las posibilidades. Pero sí es Nada curioso, más. pero sí es curioso que en esas dinámicas de enfoque, digamos, es lo más sencillo. Después hay que hacer un trabajo gradual, poco a poco, que con tu equipo, con pláticas, como ya lo dijiste, ya lo Sí, explicaste. sí. No es que, pero sí causa. No, claro. Sí causa un efecto. Y te voy a platicar algo. Se los garantizo, eso sí lo viví, de que causa efecto. Sí. Y en momentos muy importantes, Sí, ¿no? y te voy a platicar algo. Justo cuando llego a Cruz Azul, de esta anécdota que platico, el 5-0, y se pueden meter a investigarlo, ahí en internet está, la prensa se desbordó en coaching milagroso, terapia celeste, ahora sí jala, era el coaching. Y entonces la prensa, haciendo su trabajo, fue y le dice a Caixinha, Caixinha, entonces era el coach, lo que faltaba era Sí. el coach, entonces no eres tú, Sí. es el coach. Y entonces él, con mucha inteligencia y muchos tamaños, dijo, no, si él gana, ganamos todos, y esto es un sistema, esto es parte Una de lo parte. que suma, qué bueno que le vaya bien, yo lo traje, forma parte de mi equipo, ¿no? Él no se sintió amenazado, pero hay gente que sí se siente muy amenazada, cuando lo que debería entender es que esto es una pieza que suma. De hecho, en Cruz Azul lo usamos como mantra. Bueno, esto suma, todo suma. Cuando dimos la plática esa con los jugadores para poner las medallas, preparamos el discurso, me Sí. acuerdo, y no me acuerdo la frase exacta, pero en un todo hay piezas pequeñas, medianas, grandes, triangulares, cuadradas, circulares, y conforman un todo, unas más chicas que otras. Pero si falta una, Por más pequeña, por más quita la pequeña más que sea, pequeña. entonces truena. puede ser que la más grande sean los jugadores. Así es. La que sigue... La el más entrenador. visible, La más visible, digo, claro. Pero si falta la pequeñita de la comida, del jardinero, de la cancha, pues no está completo y no se logra el objetivo. Bueno, te la pongo de este tamaño. ¿Cuánto mide una firma? Quita la firma el contador que firma los cheques del pago de los jugadores y vas a ver si eso chiquitito no se vuelve un desmadre. Me dijiste una vez, y es algo maravilloso, Bernie, porque desde ahí he aprendido a atacar otras situaciones. La fórmula juventud, fama, dinero es peligrosísima. Y falta de educación es Peligrosísima, me dijiste. Peligrosísima. Y sí. Por eso hay que educar a nuestros jugadores. Yo no sé si tú te acuerdas que yo llegaba de repente a las concentraciones, Richard se acordará también, llegaba con mi bolsa de libros, Sí. libros, A repartir. y los ponía sobre la mesa y los jugadores, ¿qué hubo? ¿Qué está pasando? ¿Y qué es esto, Bernie? ¿Los vendes? No, cabrón, ¿cómo crees? Ya, ¿cómo? Sí, si quieres sacar más lana. No, si quieres alguno te lo regalo. ¿De verdad me lo regalas? Sí, con la condición de que lo leas. Y varios le entraban y tomaban su libro y platícame qué fue lo que leíste y qué fue lo que descubriste. A mí me pasó El eso. proceso de trabajo mental, de entrenamiento mental, no es un proceso de echar porras baratas, es un proceso de hacer mejores seres humanos, de formarlos, de crecer lo que tienen. Son grandes personas, ¿no? Y ahí yo tengo algunos jugadores con mis amigos, gente que a la fecha me sigo viendo con ellos, que nos queremos mucho, y que es gente que quiere. Hay gente que no y se vale, ¿no? A ver, falta muchos temas. Cultura organizacional y éxito. ¿Qué tan determinante es en una...? Es determinante en todo, mi querido Ricardo. La cultura es eso que sucede cuando tú no estás en casa, en la empresa, en el equipo, en el vestidor. Son todos los comportamientos invisibles, los valores que se revelan a través de las acciones, de la forma en que gestionamos un problema, de los silencios, de los enfoques. Hay una cultura, por ejemplo, de la violencia, hay una cultura del silencio, hay una cultura de la gandalla, hay una cultura de cerrar los ojos, pero hay culturas de explicitar, de poner los temas importantes sobre la mesa y abordarlos y no hacerse pendejo y entrarle, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo me di cuenta de este asunto de que se escondían, en una de mis últimas intervenciones con Cruz Azul, estando el presidente y los directivos, les dije, señores, no se hagan pendejos, dejen de esconderse, pierdan el miedo a equivocarse, que la vida los recuerde justamente por atreverse y cagarla, eso es. por esconderse. Miedo a equivocarse, sí. No pasa absolutamente En vez de que nada. me des la pelota y la vaya yo a cagar, mejor me tapo la línea de pase
no me da la pelota, no me equivoco y no participo. Así es. Qué Saca duro. el pecho, atrévete, equivócate y aprende de eso. Y cuando tienes meter un gol en un mundial, o sea, cuando conoces esos techos tan importantes, pues es cuando dices, no, me voy a mostrar aunque la cague y voy a salir y todo porque el fútbol es lograr metas, la vida es lograr metas. Es lograr ¿no? metas. Intervención en crisis, esto es fundamental, creo. O sea, cuando hay crisis, ahorita el América está en crisis, viene de un bicampeonato. O sea, la palabra crisis nos encanta y la palabra fracaso nos encanta. ¿Cuándo hay crisis, cuándo hay fracaso y cuándo intervenir, ¿no? El tema mental. Comunicación para manejo de crisis. Comunicación, comunicación, comunicación. Permanentemente abre canales de comunicación de tal manera que la gente pueda sacar lo que le preocupa, lo que le inquieta, que te dé miradas, que te dé feedback. Actúa con compostura, con calma. Tú tienes que comunicar en medio de la crisis que todo va a estar bien. Si no, imagínate ahí el pueblo, los hijos, el equipo se te desmorona, ¿no? Liderazgo. Tienes que marcar una estrategia clara hacia dónde te vas a mover y cómo se tienen que generar las cosas. Motivación empática. Tú tienes que sentir a la gente y entender que cada uno procesa una situación de crisis de manera diferente, muy diferente, ¿no? Y finalmente, ajuste a la estrategia. Tú vas tomando decisiones sobre la marcha y las vas ajustando. Es otro acrónimo. Calma. Fíjate, nuestro acrónimo. Comunica, comunica, comunica. Sí. Eso es muy importante, que tú te mantengas comunicando a la gente, que actúes. Tú puedes estar cagado por dentro, pero tú lo que tienes que comunicar, transmitir, tienes que actuar como si no pasara nada. Sí. Ya después tú lloras, te vas al baño, vomitas, lo que quieras, pero cuando tú estás gestionando un vestidor, un equipo, una situación de crisis, tú tienes que actuar con compostura, actuar con calma. Liderazgo. Definir una estrategia clara, vamos a hacer esto, lo vamos a abordar de esta manera, ¿no? Motivar a la empatía, es la M de calma, motivar a que los demás se observen en medio de la dificultad. Ok, estás asustado, pero este está aterrado, pero este tiene hambre, pero este tiene sueño, ¿cómo lo vamos a contener? Y ajuste a la estrategia, es la A. Tú tienes que ir viendo, calma. Calma. Las letras exactas de... Así es. Es el acrónimo. Es el acrónimo. A ver, un tema muy personal, creo que en el fútbol de los 90s, 80s, 90s había más liderazgo, lo viví en las selecciones nacionales, en los equipos, con jugadores. Hoy creo que estamos careciendo de eso en selección nacional. Así, esa es mi visión y creo que la comparten muchos. ¿Quién es el líder en la selección nacional? ¿Cómo generar el liderazgo? No sé si se fabrique, el liderazgo lo vas adquiriendo por vivencias. Háblanos de liderazgo, por favor, desde el origen, cómo es, quién sí, quién no, por qué este puede ser líder, por qué él no, por qué no hay líderes en la selección nacional, qué está pasando actualmente en la selección nacional. Sí. En mi punto de vista, es una percepción mía, ¿eh? Sí, mire, el liderazgo es un fenómeno de influencia. Tú eres líder, tú lideras a un equipo cuando tienes la capacidad de inspirar a otros a hacer cosas que son valiosas, que son significativas, que tienen un propósito. Y el liderazgo fundamentalmente es una acción que está inspirada en la capacidad de ser congruente y de modelar con el ejemplo. Walk the talk. ¿No? La gente va a terminar haciendo lo que te va a hacer. Yo siempre pongo este ejemplo en mis conferencias. Digo, aquí el público nos está viendo y los voy a retar a que hagamos lo mismo. Voy a dar una instrucción y ustedes la ejecutan de manera inmediata como la doy, ¿no? Les voy a pedir que en este momento pongan su brazo derecho de inmediato en sentido vertical. ¡Ah! Sí. Muy bien, mi Richard. Me equivoqué. ¿Te equivocaste? Lo puse claro. Hay un estudio que ha demostrado que la amígdala, que es este frijolito del cerebro que mide los procesos de peligro y de riesgo, cuando se topa con una disyuntiva entre lo que tú dices y lo que tú haces, va a seguir casi siempre lo que tú haces. Por eso yo di la instrucción. Si me estás viendo, pon en este momento tu brazo derecho en sentido vertical, pero yo lo puse en horizontal. Tú haces lo que me ves hacer, no lo que yo digo. Tú ya eres abuelo, Richard es papá de 2. ¿Cómo vas a educar a tus hijos? Tú les puedes decir 100 cosas, los puedes mandar a los mejores colegios. ¿Quieres que sean honestos? Tú no hagas trampa. Ejemplo.
¿Quieres que traten con educación a su pareja? Ejemplo. 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 Ejemplo, 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 ejemplo. Ese es el corazón del liderazgo. Por eso me parece una estrategia Más fallida. que gritar y ¡vamos muchachos! ¡Rómpanse la madre! O nos agarramos a golpe. Oye, qué buen líder este cabrón. El ejemplo. Quiero que estén en forma y el técnico no está en forma. Sí, el nutriólogo. El nutriólogo así, cabrón. No, pues está medio cabrón. Qué buena. Ser qué resiliente, recupérate. Yo deprimido. Me quedo con eso. ¿Te quedas con eso, Me mi quedo con Richard? eso. El ejemplo. El ejemplo. El ejemplo. El ejemplo, lidera con el ejemplo, lead by example. Y eso, perdón, Richard, no se trabaja en una sesión. Por eso hay que hacerlo vertical, horizontal, transversalmente. Por eso cuando a mí un club me contrata, le digo, ¿quieres contratarme para una plática? Yo voy. Va a ser una inyección de adrenalina que te va a durar un ratito, quizás un partido. Con suerte tiene ganamos. que ser un trabajo, como se Pero hizo en tú- Cruz Azul, como lo hiciste en Santos. Claro. Lo has hecho en otros equipos. Y que es lo que hago desde hace 25 años en todo tipo de organizaciones. El 95% de mis clientes no son equipos de fútbol, Richard. No, son empresas. Bancos, son empresas de consumo, son universidades. No, son te veo mineras. ahí en Instagram, estás ocupado, andas por todo. Qué padre Gracias, trabajo, querido porque Richard. aparte, yo creo que te genera el ver que se está logrando el trabajo para el que igual te contrataron, debe ser una satisfacción enorme. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ayer me tocó, toda esta semana tuve evento diario diferente. Ayer tuve una intervención maravillosa con una organización de nivel mundial que tenían que gestionar una crisis de generación de confianza. Se había perdido por una situación particular o estaba en riesgo. Y ayer hicimos un ejercicio precioso en el que justamente hablamos de la importancia de entender que a veces puede ser opositor, a veces puede ser afectado, a veces puede ser adversario, pero eso no te convierte en enemigo, ¿no? Porque había esta sensación como de división, y entonces el razonamiento no fue así. No sabes el ejercicio tan bonito que generamos de sanación, y como yo les decía, esta es una partecita, mi querido Ricardo, con Cruz Azul los conté, estuve en casi 3 años, tuvimos 40 intervenciones grupales, 40. O sea, una es la de las pelotas, pero la de la cuerda, sí. pero la de la orquesta, La de pero los lo del bailes, para los a bailes, bailar. bailamos, pero tambores, Sí. pero la chica, 40 intervenciones, documentadas en video y en fotografía. O sea, si tú me preguntas, obviamente esas pertenecen sí. al patrimonio. Me hiciste favor de enviarme esa que te pedí. Esa una que tenía. Esa es maravillosa. Maravillosa. la cuerda, sí. Y más de 160 individuales. Con el presidente, pero con el director, pero con el cuerpo técnico, pero con un jugador, pero con el grupo de las esposas, pero con los patrocinadores, pero con los stakeholders del sistema. Porque esto es sistémico. Tú me preguntabas sobre la selección y no me quiero ir de ahí. Claro que hay que hacer cosas a nivel deportivo, pero hay que hacer cosas a nivel de la cultura. Hay que hacer cosas que transiten no solo el presente, sino en el mediano y largo plazo. Pero ¿cómo le haces en selección nacional? A ver, ¿cómo trabajarías tú en selección nacional, Bernie, si no los tienes diario? O sea, a ver, en un equipo de fútbol los tienes, tú vas una vez a la semana o cada 10 días, el día que tú tienes tu rol. En selección convocan, juegan, se van a sus equipos, regresan, convocan. ¿Cómo trabajar en la parte más importante que es la selección? El futbolista debuta, quiere ser titular, quiere jugar en un gran equipo, quiere ser seleccionado, quiere jugar un mundial, quiere meter un gol, quiere jugar en Europa, va cumpliendo metas. En selección nacional es uno de los techos, ahí topas, es el máximo logro. Sí. ¿Cómo puedes trabajar con los que se supone que los seleccionados se supone que son los mejores de los equipos? Llegan ya siendo los mejores, con congruencia dentro y fuera de la cancha. ¿Cómo trabajar? Es muy diferente un equipo que una selección. ¿Piensas igual que yo? No, absolutamente. Y me parece que ahí... ¿Qué haces ahí? Parte de mi trabajo como consultor es entender el momento de cada organización. No todas las organizaciones están en la misma circunstancia, tienen los mismos recursos, tienen la misma dinámica. Por ejemplo, cuando he trabajado con empresas mineras, que trabajo muchísimo, pues tienen roles diferentes y a veces tenemos que armar un curso a las 10 de la noche, que sonaría raro, o a las 2 de la mañana,
mañana porque ese es el turno que toca. ¿Qué haría, por ejemplo, si trabajara con la selección? Por supuesto, hacer ejercicios que tienen que ver con ellos como sistema, pero también como individuos. Y hoy con la tecnología que tenemos, mi querido Ricardo, no hay pretexto para que eso suceda. Podría diseñar un plan y una estrategia para cada jugador de acuerdo a lo que tiene que trabajar. Puedes utilizar un Zoom, ¿no? Pues mucho de lo que hicimos en Cruz Azul, que dicen Santos, son cosas que puedes hacer de manera virtual. Bien, chavos, nos conectamos 20 minutos. O yo, por ejemplo, creaba chats con los jugadores y les iba mandando información, podía mandarles un reel, podía mandarles el resumen de un libro, mándenme sus comentarios. No, hoy no hay pretexto para hacer eso. A ver, tantos temas, impacto del coaching en la vida de los jugadores. No solamente es voy a impactar aquí en el equipo para que logremos los resultados como una de las piezas importantes del engranaje, sino ya el jugador ya dejó de ser futbolista y ya se fue a su casa. Sí. Ya llegó con su esposa, ya llegó con sus hijos. Es otro rollo, o sea, impacta todo este coaching. Sí, trabajo humano, por supuesto. Ya estamos hablando del humano con la familia, ya no estamos hablando del futbolista en la vida pública, en el aparador del fútbol. Así es, y es que ¿sabes qué, Richard? Todos tenemos varias botargas, varias playeras. Sí. Tú tienes la de personaje público, de comunicador, de periodista, de entrevistador, pero eres abuelo, pero eres padre, pero eres esposo, pero eres vecino. O sea, todos, cuando yo trabajo con los grupos, y no hablo solo del fútbol, siempre lo que digo es, aquí están personas que son hijos de alguien, hermanos de alguien, padres de alguien, esposos, novios, gente que tiene una historia, que tiene sueños, ¿no? Hablando de nuestra almohadita, ¿no? Que está súper cómoda, por cierto. Sí, pues soñare. Me podré llevar una. Tú dirás, pero por supuesto que sí. La llevo, mi soñare. Todos tenemos sueños, miedos, heridas, cosas que nos frenan, que nos impulsan, y entender eso hace una diferencia. El jugador no solo es jugador, es hijo, es hermano, es esposo, es papá, tiene una historia, hay cosas que están sucediendo en su casa, con su familia, en la dinámica. Yo siempre he hablado del síndrome del hijo exitoso, hablando de los jugadores. ¿Síndrome qué? Del síndrome del hijo exitoso. Muchos jugadores vienen de una condición de dificultad desde el punto de vista socioeconómico y de repente, pum, vale, ya están ganando un dineral y toda la familia, y queremos para tu primo Jonathan que le pongas una peluquería y a tal un Uber y tu tío quiere una ferretería y a mí me hace falta, y entonces de repente ya le está pagando a todo mundo. El proveedor de todo. El proveedor de todo mundo. Lo cual lo hace claramente muy escéptico porque se acercan para pedirle un autógrafo. Amigos, todo mundo les quiere pedir. Falso. Entonces se vuelven como muy reticentes, muy escépticos y muy cuidadosos. Y están gestionando una carga emocional que por el otro lado no pueden abrir. Te voy a platicar algo que me sucedió. Eso es terrible. Oye, esto que te voy a platicar, Richard, en un ejercicio nuevo que hice con un equipo, no lo menciono, era un ejercicio de presentación personal en el que ellos hablaban de sus miedos, de sus heridas, de su origen, de las cosas más significativas, de lo que les había dolido. Es un ejercicio poderosísimo de generación de mística y conexión. El técnico, les vi las caras a los jugadores, yo modelé, mire, esta es mi vida, esto me ha pasado, he tenido estos tropiezos, estas heridas, yo me vulnero, me presento, no como el acá todas conmigo, ¿no? Y les veía las caras así como escepticismo, y después llega el técnico y me dice, oye, Bernie, no quieren. Yo, ¿por qué? Pues no sé, no quieren, si quieres habla con ellos. Entonces ya fui a hablar con varios, y entonces uno me dijo, Bernie, es que tú tienes que entender que nosotros, varios de nosotros, tenemos un origen muy humilde. Mi mamá todavía sigue siendo una señora que limpia en las casas. Mi papá no sé cuánto, el papá no sé qué, el papá. Y hoy tenemos una identidad que sobre todo para los más consolidados, hablar de su origen y de dónde viene los amenaza. Fíjate qué cosa. Qué duro. Qué duro y qué difícil, ¿no? Porque ya me conocen una camioneta de 3 millones de pesos. ¿Cómo van a saber ahora que...? Que ahora que mi madre... No, mi madre, yo no me abro. Pero la paradoja es que solo cuando te muestras vulnerable se construye confianza. Porque sí, yo puedo hacer un ejercicio de fórmense todos, aviéntate de espaldas. Claro, eso puede funcionar, pero dura así. La verdadera confianza se construye cuando yo me muestro vulnerable. Cuando yo me muestro como alguien que sufre, que le duelen las cosas, que se preocupa, que tiene un hijo con una discapacidad, que se está divorciando, ahí se construye confianza. Pero como ya me construí una botarga de éxito, no, ni madre, qué miedo vulnerarla. Pero ahí está la paradoja. Qué duro.
Durísimo, Richard. Tú vas caminando por la calle y algún día lo platicamos también porque me quedo con muchas cosas. Y pasas y le haces a una persona y de repente no te saludó. Ya etiqueta inmediata, pinche mamón. Culero. Ya no, es que yo un día me lo encontré y ni me saludó, me caga, no lo soporto. A lo mejor ese cuate trae un tema terrible. Terrible, Richard. Terrible, y tú no conoces las batallas que está llevando. Así es. ¿Cómo le hacemos con eso? Porque eso pasa, eso es la vida diaria. Y eso, mi querido Richard, Esa es la vida justo diaria. lo que yo trato de entrenar. O sea, digamos, la motivación es la consecuencia de la conciencia. Etiqueta automática, ¿no? Un motivador va a rascarle momentáneamente la emocionalidad, te pone una rola, te hace una fantasía guiada, ¡ay! Nos queremos. Eso te motiva, sí, pero tiene una duración limitada. La conciencia, por el otro lado, tiene un impacto transversal y longitudinal, es largo, va a durar mucho. Por eso hay que trabajar a profundidad, pero cuando tú en el fútbol tienes una visión cortoplacista de no, ahorita cabrón, ya queremos que den resultados, y yo llego y les platico, mira, hay que trabajar con los... No, güey, ¿cómo crees? Hay equipos que entienden por el otro lado que se puede trabajar como en circo de 3 pistas, corto, mediano y largo plazo, que es lo que yo propongo. Ok, sí tenemos que sacar al güey de la barranca, darles una inyección de adrenalina, pero tenemos que trabajar en el mediano y en el largo, y hay que trabajar con las fuerzas básicas, hay que trabajar lo sistémico, hay que trabajar con las familias, hay que trabajar con los empleados, la relación con los medios, darles herramientas de comunicación. O sea, no es nada más de vamos campeones, que lean. Hicimos ejercicios, no me acuerdo si te tocó, de llevar a los jugadores, a los que quisieron, de ir con ellos a orfanatos. Sí, a hospitales. Niños, fuimos a la repartir. cementera. ¿Y te acuerdas que ahí el mensaje, cabrones, comemos de los miembros de la cementera? Sí. Que no se te olvide quién nos da de comer a nosotros. No, totalmente. Fuimos a la de Oaxaca, fuimos a la de Hidalgo. Y saludan a la gente. Recordar de dónde venimos es importantísimo, Richard. No sé si este es un tema ya muy mío, ya después de la plática, que no sé si quieras agregar algo, te lo dejo a tu entero. ¿Por qué con el paso de los años valoras una amistad, valoras una plática, valoras una nube, un árbol, una sombra, un momento, un recuerdo? ¿Y por qué esas cosas de joven se te pasan y no las traes prisa? ¿Y por qué cuando van pasando los años empiezas a valorar otras cosas tan... Esa es la felicidad, no el dinero, ni la fama, ni el ni el otro. La felicidad es ese momentito, esa plática, el saludar a alguien. ¿Por qué pasa eso, Bernie? ¿Por qué no podemos darnos cuenta tan jóvenes? Porque creo que parte de la ruta de la vida es tropezarnos, es equivocarnos, es entender lo que nos dicen los libros, los padres, los abuelos, conceptualmente, vivirlo, experimentarlo. Y es con el paso de los años que ganamos experiencia. La palabra experiencia y la palabra experiencia se distinguen, una en singular y otra en plural, porque las experiencias son la suma de acontecimientos vividos sin reflexión, mientras que la experiencia es la reflexión sobre las vivencias. Es cuando haces un alto, volteas a ver tus cagadas, las limpias, las riegas, las secas, y eres capaz de recuperarte y presentar una versión más elevada de ti. Hay otro acrónimo que ya ves que me encantan, porque se quedan mucho, ¿no? Se quedan mucho, future, calma, y ahora es este otro, FIA, fundamental, importante, accesorio. Parte del secreto de la vida es entender que las cosas fundamentales son muy poquitas, hay que tenerlas claras, hay que defenderlas si es necesario con la vida. En lo importante son los valores del segundo nivel, que son referentes muy significativos para nosotros. Ahí se vale negociar, y luego viene lo accesorio, todas las pendejadas con que tiró un vaso de agua, lo rompió, dejó la pasta, me ensució la casa, no colgó la toalla, es medio gruñón. Güey, el secreto de la vida, yo lo he aprendido a putazos, te lo tengo que decir así literalmente, es justamente aprender a soltar lo accesorio, hacer buenas negociaciones en lo importante y defender como perro lo fundamental. Cuando entiendes eso, te puedes relacionar con la vida de manera diferente, pero parte del precio, el fee, el pase del antro, es cagarle un par de veces o varias hasta que te das cuenta. Híjole, qué plática, Bernie, qué plática, te lo agradezco, la valoro muchísimo. El tema mental es fundamental. He estado mucho tiempo dentro del fútbol, ahora con un micrófono,
y sí creo que es un tema fundamental, tanto en el corto plazo, como bien lo dijiste, 3 pistas, ¿no? Sí, para solucionar corto, mediano y largo hoy, plazo. mañana Claro. un partido, necesita una dinámica, algo Así que es, se necesita. se necesita. Claro. Y créanme que es súper efectiva. Y luego en el mediano plazo, y luego ya con tu equipo de trabajo integrado, es. dinámicas divertidas donde realmente el grupo de trabajo se hace una familia, donde además se suman familiares, donde se genera un ambiente extraordinario. Es padrísimo. Donde se genera cultura, mi querido Ricardo. Cultura, sí. Patrones que se repiten Sí. ya de manera automática y que forman parte de la identidad de ese grupo. Felicidades, Bernie, No, de verdad. querido Richard. Ojalá hubiera mucho más gente como tú dentro de la... eres un tipazo. La hay sin duda. Yo te Y conozco gente a ti. muy talentosa y muy yo valiosa. sé que tú eres una gente de muchísima utilidad en los grupos de trabajo. Llámese deporte, llámese empresas. Sí, sin duda. Este, Y nosotros somos la cara visible de equipos muy poderosos. Muy Yo poderosos. le mando un saludo a todo el equipo de Ángulo Cero, de amigos, de gente, de consultores, coaches, entrenadores talentosísimos. Me toca a mí dar la cara, pero es gracias a todos esos equipos que somos lo que somos, querido. Pues a cumplir los sueños, Bernie, los sueños. Hay que soñar, por supuesto. Y hay que soñar en grande, querido. Pues mira, hablando de soñar, Con esto. con la Oye, almohadita. por cierto, ¿dónde puedo En comprarla? Chedraui, todo lo que es soñare, en Chedraui está súper cómodo y yo duermo con mi almohada todos los días y los sueños son muy Y importantes. conste que mi me querido llevo Bernie. esta, Richard. Es tuya, totalmente. En Chedraui. Suscríbanse a Fútbol de Cabeza. Un fuerte abrazo para todos. Bernardo Angulo en Fútbol de Cabeza.